Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poderles saludar. Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Dicen buenas noches. Licenciado, Buenas buenas noches. noches, dicen. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están mis compañeritos? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Bienvenidos. Un gusto poderles escuchar y también poder compartir esta clase con todos ustedes. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta materia presentándoles el formato para recursos de aprendizaje de tarea. En pantalla ustedes ya lo pueden observar. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en la unidad número 2, los seres vivos, con el tema número 2. Vamos a ver este tema bastante controversial, este tema bastante importante en el desarrollo de nuestras vidas, como son las bacterias. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual. Deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si es necesario. Eso quiere decir que ustedes tienen la apertura necesaria para que ustedes puedan de pronto investigar un poco más y obviamente aportar en función de las preguntas de la tarea algo adicional en función de su investigación. En relación a la temática que ustedes tienen que desarrollar para la presente semana, dice, desarrolla las siguientes preguntas. Primero, ¿cómo está constituido el sistema inmunológico? Y vamos a ver, y vamos a hablar ya solo sobre este tema. La siguiente, las barreras defensivas se clasifican en, ¿cuáles son las barreras defensivas? Enumere las características de las bacterias. ¿Cuáles son las características? Ya vamos a ver en esta clase. La siguiente, ¿cuántos tipos de resistencias y antibióticos existen? Describa cada uno de ellos. Y la última, en una hoja de trabajo, dibuje el mecanismo de resistencia de la bacteria. Verán, ojo que digo, en la hoja de trabajo dibujen el mecanismo de resistencia de la bacteria. Es lo que tienen que dibujar. Ya vamos a ir viendo porque en la imagen tienen ustedes en su material de apoyo, ahí es donde tienen ustedes toda la información. Y algunas cositas obviamente tienen ustedes un poquito que investigar, ampliar el tema, pero la mayoría de las actividades ustedes lo tienen en su mismo material de apoyo. Recuerden que deben entregar el trabajo 100% escrito, no pueden hacer en ninguna otra actividad, en ningún otro documento. Ustedes tienen que hacerlo directamente en las hojas de papel ministro que ustedes deben desarrollar su tarea. Eso es obligatorio. La rotulación de la hoja es indispensable. Ustedes tienen que cumplir con el esquema que pueden observar aquí en pantalla. Ese es el esquema que ustedes tienen que completar con todos los datos que se solicita. Esto lo realizan en la parte superior de la hoja. Posteriormente, a continuación, de forma inmediata, desarrollan el contenido de su tarea y eso sería todo en función de la estructura física. Ahora, la parte interna, en relación a la gramática y la ortografía, ustedes tienen que leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su tarea se ajuste a los requerimientos que se les solicita como institución. Al final de todo este proceso, ustedes tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema de las bacterias de la semana número 2 del 8 de abril del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 8 de abril, la fecha límite de entrega es el 30 de abril y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de mayo del 2024. Entonces tienen un tiempo bastante cómodo para desarrollarlo. No es una tarea bastante extensa, es una tarea bastante significativa, las cuales ustedes tienen que desarrollar, investigar un poquito y también leer el material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Una vez que se les ha explicado cómo tienen que hacer su tarea para la presente semana, vamos a iniciar de forma inmediata con el desarrollo de las actividades correspondientes a esta unidad. Y vamos a ver las bacterias. ¿Qué son las bacterias? Muchos de nosotros en nuestro ambiente, en nuestro argot popular, nosotros estamos hablando cuando vemos a una persona que estornuda, dicen, uy, cuidado de las bacterias. Una persona que tose, uy, cuidado de las bacterias, especialmente cuando estaba obviamente, este virus. Todo el mundo le veían a una persona estornudar, una persona que estaba tosiendo y volaban de su costado, porque podía haber sido este virus. Pero no solamente ese tipo de actividades sucede por virus, sino también se desarrollan por bacterias. Hay bacterias que son beneficiosas para el ser humano y hay otras bacterias que son patógenas, que son peligrosas para el ser humano. Entonces hay que saberlas identificar cada una de ellas. Entonces ahí nosotros vamos a ir viendo y vamos a ir desarrollando todo este tipo de actividades.
Pero, ¿qué es la bacteria? Las células y las moléculas responsables de la inmunidad constituyen el sistema inmunológico y su respuesta conjunta y coordinada frente a la introducción de sustancias y organismos extraños que se les llama respuesta inmunológica. ¿Qué es lo que hace en este caso, nuestro sistema inmunitario? Siempre hemos hablado de la inmunidad, especialmente las que son mamitas cuando tienen bebés. ¿Qué es lo que llevan a colocarles cuando están, obviamente tienen un cuadro de control, un carnet de control, algo así, creo que es lo que llevan? ¿Qué es lo que tienen que hacer primerito? ¿Dónde los llevan? Al centro de salud. ¿Qué es lo que hacen en el centro de salud? Los ponen las famosas vacunas. ¿Para qué son las vacunas? Para generar inmunidad contra la polio, contra el sarampión, contra este y contra el otro. Ahora que hay una serie de enfermedades nuevas y modernas acopladas a las anteriores, le están obviamente siempre llevando a los niños al control para ponerles las vacunas. Eso obviamente genera un refuerzo al nuestro sistema innato de inmunidad. ¿Qué es el sistema de inmunidad? Ya sabemos, las células y moléculas responsables de la inmunidad constituyen ¿qué? El sistema inmunológico de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que hace nuestro sistema inmunológico? Prácticamente es una barrera. Por ejemplo, cuando ustedes, todos en general, tanto niños, personas adultas, todos en general consumen, se alimentan adecuadamente, consumen frutas, consumen vitamina C, alimentos ricos en diferentes vitaminas, el sistema inmunológico está fuertemente estructurado. Puede una persona estornudar al lado, puede una persona que ha estornudado y se ha tapado con la mano, darle a usted la mano. Obviamente que hay el riesgo que pasen este tipo de bacterias, pero su sistema inmunológico, como está fuerte, como está bien fortalecido, porque usted se alimenta sano, duerme correctamente, no se desvela, esto le va obviamente a inhibir de cualquier tipo de virus. ¿Qué es lo que hace el sistema inmunológico? Frenar cualquier ingreso de alguna sustancia, de algún organismo extraño que intente agredir, que intente dañar nuestro organismo. Esa es la respuesta inmunológica. Entonces aquí nosotros podemos ver una reacción antígeno y anticuerpo. Aquí tenemos los antígenos, son cuerpos extraños. Cuando hablamos de antígenos, ese es el nombre científico que llegan o que toman las bacterias. Vuelvo y repito, por ejemplo, una persona cogió y se estornudó, pero se tapó con la mano. Va a una persona y le saluda con esa misma mano, de forma irresponsable, le saluda con esa mano. Esas bacterias que pasan de un organismo a otro se llaman antígenos. Los antígenos son obviamente las bacterias, mientras que los anticuerpos son las estructuras que genera nuestro organismo para poder contrarrestar a esos antígenos. ¿Qué es lo que pasa? Simplemente los anticuerpos detectan al microorganismo peligroso, patógeno, que trata de dañar nuestro sistema, nuestros organismos, y obviamente lo encapsula, lo inhibe o muchas veces lo desaparece. Entonces, esa es la respuesta en cuanto al sistema inmunológico que desarrolla. La función fisiológica de este sistema es la defensa contra los microbios infecciosos. Sin embargo, sustancias extrañas no infecciosas pueden desencadenar respuestas inmunitarias, como es el caso de las alergias. Las alergias no son afecciones causadas por bacterias. Obviamente, este es otro tipo de afecciones que puede recibir nuestro cuerpo y que también soporta nuestro sistema de defensa. ¿Qué es lo que pasa? Muchas personas son alérgicas, han escuchado. Las personas son alérgicas a los mariscos, las personas son alérgicas al polvo, las personas son alérgicas a determinadas sustancias. Obviamente, eso obviamente también generan determinadas respuestas de nuestro sistema inmunitario para tratar de inhibir todo este tipo de alergias, todo este tipo de actividades extrañas que se desarrollan en nuestro cuerpo.
El término inmunidad deriva de la palabra latina immunitas, que se refiere a la protección frente a procesos legales que se disfrutan o se desarrollan dentro, obviamente, de nuestro organismo. Entonces, el término inmunidad prácticamente es el bloqueo que se da, la estructura, el sistema estructural que obviamente inhibe cualquier tipo de enfermedad ocasionada, ya sea por elementos patógenos o también puede ser por otras sustancias, como puede ser el olor a la pintura, el olor de determinados acrílicos, el smog de los autos, que también generan determinados procesos de alergias. Entonces, ahí está directamente interactuando todo lo que se relaciona al sistema inmunológico. Dentro del sistema inmunológico podemos distinguir dos formas de actuación. La primera, existe una respuesta inmune inespecífica que actúa como primera barrera defensiva del ser humano y la consideramos como parte del sistema inmunitario innato. Dentro de este podemos encontrar las barreras superficiales y también las barreras defensivas. ¿Cuál es el sistema inmunitario innato? La que se encuentra, obviamente, la que genera automáticamente nuestro cuerpo, que no interfiere el ser humano. Prácticamente nosotros nacemos. Por eso es indispensable que las mamitas, especialmente en el proceso de lactancia, a sus bebés las amamanten con leche materna, no con leche de fórmula. La leche de fórmula es un suplemento vitamínico, pero no reemplaza en ningún momento a la leche materna. ¿Qué es lo que hace la leche materna? La leche materna, aparte de generar una relación un poco más íntima entre la madre y su hijo, obviamente está transfiriéndole todo el sistema inmunitario, está generando refuerzos al sistema inmunitario. Es por eso que los niños que se alimentan con leche materna son menos propensos a ser agredidos, a ser atacados por diferentes bacterias, a sufrir algún tipo de enfermedades, obviamente ocasionados por bacterias, ocasionados por diferentes sustancias y que afecten a su sistema, a su organismo como tal. Dentro de este podemos encontrar las barreras superficiales y las barreras defensivas, como habíamos dicho. Estas barreras defensivas se clasifican en varios tipos que son. Las primarias son del tipo físicas, tanto la piel, las mucosas, la mucosa de nuestra nariz, no está ahí por molestarnos. La mucosa de nuestra nariz evita el ingreso de polvo, evita el ingreso de determinadas sustancias. Nuestra piel protege a nuestros órganos internos de las bacterias que están normalmente rodeándonos en nuestro medio inmediato. Así ustedes tengan el hogar más limpio, así tengan el hogar más desinfectado, siempre vamos a estar rodeados de bacterias. Algunas bacterias son beneficiosas para el hombre y otras, como les había dicho, son patógenas y obviamente tratan de atacar a nuestro sistema inmunológico. Dentro de esas también, de los tipos primarios de las bacterias, tenemos también las químicas, tales como la saliva, el sudor, las lágrimas, y biológicas, tan como la flora bacteriana que se encuentra en nuestro estómago. La flora bacteriana está cargada de bacterias, pero esas bacterias son benéficas porque interfieren y obviamente están directamente relacionadas al proceso de descomposición de los alimentos para, obviamente, que siga el proceso de digestión en nuestro estómago. En cuanto a las barreras defensivas secundarias, son los glóbulos blancos, los macrófagos, los monocitos, entre otros. Y los terciarios tenemos los glóbulos blancos, tenemos los linfocitos T y tenemos los linfocitos B. También incluimos en el sistema inmunitario innato a fenómenos como la fiebre o la inflamación. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando comen algo y obviamente les da un terrible dolor de estómago? No solamente les sucede el dolor de estómago, sino va cargado de fiebre, va cargado de bajas de temperatura. Esto es porque nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunitario, está reaccionando frente a este organismo extraño que está atacando, en este caso, a nuestro sistema digestivo.
Y recordemos que hay bacterias que se mueren a altas temperaturas y bacterias que se mueren a bajas temperaturas. Es por eso que nuestro cuerpo obviamente genera esta reacción, o sube la temperatura o baja la temperatura para tratar de deshacerse de cualquier microorganismo, de cualquier bacteria que haya ingresado y que esté dañando nuestro organismo. Entonces ya sabemos que también están incluidos en el sistema inmunitario innato a fenómenos como la fiebre o la inflamación, que suelen ser las primeras reacciones del cuerpo humano frente a una infección. Igualmente existen unas células específicas llamadas fagocitos, que engloban y eliminan cualquier partícula de nuestro cuerpo, obviamente, o que nuestro cuerpo reconozca como extraña y también peligrosa. Entonces son las características. Qué importante saber todo este proceso. En otro nivel tenemos, por otro lado, existe el sistema inmunitario adquirido. El primero habíamos visto el sistema inmunitario innato o natural, pero ahorita vamos a ver el sistema inmunitario adquirido, que es lo que nosotros hacemos, lo que se fabrica en los laboratorios biológicos, las inyecciones, las vacunas. Ese es este proceso. Por otro lado, existe el sistema inmunitario adquirido. En este caso, nuestro cuerpo es capaz de memorizar a los patógenos que nos atacan y es capaz de reaccionar a una forma mucho más específica ante la infección. En ella actúan los anticuerpos que reconocen al antígeno y actúan de forma concreta para combatirlo. Además de los componentes que tenemos en nuestro cuerpo para combatir a las enfermedades, podemos hacer uso también de medicamentos como los antibióticos y las vacunas. El sistema inmune es, por tanto, un sistema de gran importancia para el ser humano, pero existen algunas enfermedades que atacan a este sistema. Estas enfermedades pueden ser muy graves, ya que nos dejan debilitados frente a otras infecciones. Un ejemplo claro en este es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, conocido como el SIDA, que prácticamente ingresa y destruye todo el sistema inmunológico de nuestro cuerpo. Ahí nosotros podemos ver. Y obviamente también tenemos que tener cuidado con los antibióticos y sobre todo con los antibióticos. Nosotros somos 100% acostumbrados y eso es malo. Tenemos una mala costumbre, por decirlo de esta manera. Cuando nosotros nos da gripe, cuando nos duele la garganta, cuando tenemos una infección, nosotros vamos a la farmacia y le decimos al boticario que estamos con tal o cual síntoma y nos dan cualquier tipo de pastilla. Nuestro cuerpo va generando un proceso de resistencia a determinados componentes. Cuando la enfermedad es bastante fuerte, cuando se presenta una enfermedad bastante importante, los antibióticos ya no son necesarios porque tanto el microorganismo como nuestro cuerpo ya no puede reconocer a este elemento patógeno extraño dentro de nuestro cuerpo. Y obviamente avanza la enfermedad. Es por eso que es importante cuando ustedes estén enfermos, especialmente con la gripe que también nos aqueja a los pulmones. Ya hemos visto y hemos pasado este proceso de esta epidemia que se desarrolló con el COVID-19, que generaba un problema con los pulmones, generaba neumonía y obviamente que no era bueno, obviamente, desarrollar estas malas costumbres de ir a la botica y solicitar cualquier pastilla que nos calme el dolor. Efectivamente nos calma el dolor, pero nos genera una resistencia a los antibióticos. Vuelvo y repito, cuando se presente ya una enfermedad seria, esos antibióticos ya no van a ser la solución para podernos salvar la vida. Así que hay que tener mucho cuidado. Recurrir al médico, recurrir al especialista. Gasten un poquito más, pero obviamente van a estar salvando su vida a futuro. En cuanto a las bacterias, su evolución y la resistencia a los antibióticos, justamente aquí vamos a hablar sobre la resistencia a los antibióticos. Las bacterias son el ejemplo más común de organismos procariotas unicelulares y presentan las siguientes características. La mayoría son células de forma esférica, cilíndrica o espiral y reciben el nombre de cocos, bacilos, espirilos, respectivamente. Otras tienen forma de coma y se denominan vibrios. Las bacterias del ser humano pueden ser beneficiosas, pero algunas bacterias también pueden provocar enfermedades como la tuberculosis, por lo tanto son bacterias que generan bacterias peligrosas para el ser humano. El registro fósil nos indica que las primeras células surgieron hace aproximadamente 3.500 millones de años atrás. Las primeras muestras de vida eran células procariotas. Los seres vivos se dividen en tres dominios: bacterias,
arqueas y eucariotas. El árbol de la vida coloca a las arqueas y a eucaria más próximas entre sí que a bacterias. En los dominios arquea y bacteria se incluyen los organismos procariotas, mientras que en el dominio eucaria se incluyen protistas, animales, hongos y plantas. En cuanto a la resistencia a los antibióticos, la propagación de patógenos resistentes a los medicamentos es una de las amenazas más graves para la salud pública, especialmente durante el siglo XXI. Hay dos tipos de resistencias. La resistencia inherente, que se refiere a que la bacteria por sus propias características no puede ser afectada por ciertos tipos de antibióticos. Quiere decir que no prácticamente resisten a determinados antibióticos. Un ejemplo son los microplasmas, los cuales no tienen pared celular y por tanto el grupo de antibióticos de la penicilina, por ejemplo, no tienen efecto sobre ellos, dado su modo de acción. En cuanto al el tipo de resistencia adquirida, se produce cuando hay un cambio en los genes de la bacteria que la convierte en resistente a un antibiótico al que antes era sensible. Esto sucede, como les había dicho, cuando vamos a la farmacia y nos compramos una pastilla para el dolor de la garganta, de cierta manera nos curó, de cierta manera nos liberó de todo problema, pero generó este tipo de resistencia. La bacteria cambió los genes, cambió su estructura y obviamente se convierte resistente. Ya no le hace daño a un determinado antibiótico y obviamente subsiste, resiste. Las bacterias pueden desarrollar y adquirir genes de resistencia a antibióticos, los cuales producen en primera instancia proteínas en la pared celular que ayudan a la expulsión de los antibióticos fuera de la célula. Dos, enzimas que alteran estructuras a los antibióticos y tres, enzimas que degradan a los antibióticos y obviamente los eliminan. Por tanto, se convierten en inmortales frente a determinados antibióticos. ¿Por qué? Obviamente, muchas de las veces por la mala costumbre que nosotros tenemos. Aquí nosotros podemos ver el mecanismo de resistencia de las bacterias a los antibióticos. Este es el dibujo que ustedes tienen que hacer en la parte final de su tarea. Ojo, este es el dibujo. Obviamente, pero pueden buscar algo similar en el internet, obviamente que tenga relación. Eso no implica siempre y cuando que contengan todas las estructuras en cuanto al mecanismo de resistencia bacteriana. Por ejemplo, tenemos que está ingresando el antibiótico, tenemos los enzimas que alteran los antibióticos, tenemos al antibiótico como tal, genes que resisten a los antibióticos, tenemos igual el antibiótico, la expulsión del antibiótico plásmido, que se lo conoce, y las enzimas que degradan los antibióticos. Ese es el sistema de resistencia de una bacteria a los antibióticos. Tienen que estar contenidos todas esas partes. Para evitar el desarrollo de resistencia a antibióticos, es importante que estas medicinas siempre sean recetadas por un médico profesional. No se recomienda en ningún caso la automedicación. En la automedicación, cuando nosotros nos vamos a la farmacia y le decimos al farmacéutico, vea, deme tal pastilla, nosotros nos estamos automedicando y estamos generando este peligro, porque eso es un peligro para nuestro cuerpo. Porque cuando ya realmente una bacteria ha generado anticuerpos, genera resistencia a los antibióticos, ya no se puede morir. Y obviamente nos va a seguir atacando, nos va a seguir aumentando la afección que nosotros tenemos dentro de nuestro organismo. Todos en algún momento hemos empleado antibióticos. Para no generar resistencia a estos, acudamos siempre que necesitemos al centro de salud más cercano para que sea un experto quien nos recete las medicinas adecuadas de acuerdo a nuestra enfermedad o a la patología de nuestra enfermedad que presentemos en esos instantes. Eso en cuanto a este tema, y vamos a reforzar un poco más en cuanto al desarrollo de estos elementos, de estos microorganismos unicelulares. ¿Por qué los digo unicelulares? Porque están conformados por una sola célula.
y vamos a ver cuáles son las bacterias, vamos a ver el concepto de bacteria, las características, clasificaciones. Ojalá me logre alcanzar el tiempo, porque el tiempo es nuestro peor enemigo. ¿Qué son las bacterias? Las bacterias son un extenso grupo de microorganismos procariotas desprovistos de una membrana que delimita el núcleo de la célula, de diversas formas y tamaños posibles, aunque antiguamente el término bacteria agrupaba a todos los organismos procariotas. En la actualidad, la taxonomía los divide en dos categorías diferentes: el dominio bacteria y el dominio arquea. Ambos se agrupan en el superreino o imperio procariota, formado por todos los organismos procariotas que constituyen los reinos vivientes más primitivos y más abundantes de nuestro planeta Tierra. Ellos son los primeros, los más primitivos. Antes de nosotros ya estuvieron presentes ellos, adaptados a prácticamente todas las condiciones y hábitats posibles. Algunas bacterias pueden incluso subsistir en condiciones hostiles, como el espacio exterior. Eso quiere decir que pueden subsistir a cualquier ambiente. Los procariotas modernos, entre los que se encuentran todas las bacterias, son descendientes inmediatos de las primeras formas de vida unicelular del planeta, surgidas en condiciones muy distintas a las actuales hace unos 4.000 millones de años. Las bacterias han estado implicadas, quizás debido a su abundancia, en la mayoría de los saltos evolutivos celulares. Por ejemplo, se cree que mediante procesos de endosimbiosis coincidieron en el origen de la mitocondria, que son organelas presentados en todas las células eucariotas, o los cloroplastos, que son orgánulos exclusivas de las algas y de las células vegetales. También están presentes. Hay determinados estudios que obviamente determinan que obviamente evolucionaron de este tipo de organismos. Estos seres vivientes tienen relaciones con prácticamente todas las formas de vida de nuestro planeta, ya sea a través de relaciones de comensalismo, como las bacterias que proliferan sobre la piel; mutualismo, como las que colaboran con la digestión de los alimentos en el intestino; o parasitismo, o como las causantes de infecciones y enfermedades. Aquí podemos ver las tres clasificaciones en cuanto a la estructura, en cuanto al desarrollo que tienen las bacterias en nuestro hábitat. La vida bacteriana es imposible en el proceso de descomposición de la materia orgánica, necesarios para el reciclaje de elementos como el carbono o el nitrógeno, y constituyen la base de la cadena trófica en diversos ambientes. Si no hubieran las bacterias, obviamente nosotros prácticamente fuéramos un planeta lleno de cadáveres, porque los cadáveres no se descompondrían. Obviamente las bacterias son quienes están descomponiendo todas las estructuras de los cadáveres, obviamente para descomponerlos y obviamente extraer lo que son determinados componentes tales como el carbono, que es fundamental dentro de los seres vivos, y también el nitrógeno. Las bacterias se reproducen rápidamente y mediante procedimientos asexuales que consisten en la réplica de la célula progenitora en dos exactamente iguales de ellas, que es la fisión binaria. Ese es el proceso de reproducción. Obviamente, en este caso de este tipo de microorganismos, no existe la unión sexual, tanto masculina y femenina, sino aquí obviamente es un tipo de reproducción asexual, porque obviamente se dan otro tipo de reproducción. Obviamente, ¿qué es lo que hacen? Simplemente una réplica, una replicación, una división, y esta división obviamente produce otra célula similar a la progenitora. Se estima que en un ambiente propicio, una bacteria es capaz de dividirse en apenas 15 a 20 o 20 a 30 minutos, dependiendo de la especie. Es sumamente rápido el proceso de reproducción. En cuanto a los tipos de bacterias, nosotros podemos distinguir las siguientes. Las bacterias son estudiadas por la bacteriología, una rama de la microbiología. Esta disciplina las ha clasificado de acuerdo a sus diversos criterios. En primera instancia, según su morfología. Según su morfología, nosotros podemos ver bacilos de forma alargada como barras microscópicas,
También se pueden encontrar bacilos en grupos de dos o formando también filamentos. Tenemos los conocidos como cocos de forma esférica y redonda. Las bacterias tipo coco también pueden presentarse en pares, diplococos en grupos de 4, tetracocos de cadenas, estreptococos y en agrupaciones irregulares o racimos que son los estafilococos. Muchos de nosotros cuando nos hacemos las famosas, los estudios médicos, cuando van a entrar a la escuelita, por ejemplo, ahí pueden en las heces fecales encontrar varios de estos. Obviamente no son tan agresivos, pero igual se encuentran este tipo de microorganismos. Tenemos las siguientes, las formas helicoidales, pueden ser vibrios o de forma de coma y ligeramente curvados, espirilos de forma helicoidal rígida o de tirabuzón, o espiroquetas en forma de tirabuzón flexible. Esas son las características en cuanto a esta clasificación. Es frecuente entre las bacterias de una misma especie que adopten distintos tipos morfológicos, lo que se denomina pleoformismo. Según la composición de la pared celular, podemos ver la siguiente clasificación. Tenemos bacterias gram positivas, adquieren un color violáceo o azulado cuando se emplea el tinte cristal violeta debido a la presencia de una pared celular engrosada. Tenemos las bacterias gram negativas, forman un color rosado o rojo cuando se emplea el tinte cristal violeta debido a la presencia de una pared celular delgada. Pero ¿qué es el cristal? El tinte cristal violeta es prácticamente una sustancia, es un tinte que se utiliza en el microscopio. Cuando nosotros queremos ver en nuestra plaqueta, en nuestra placa de cristal que nosotros vamos a poner en la base de nuestro microscopio, ahí los biólogos utilizan obviamente este tipo de pintura, este tipo de tinte que se denomina cristal violeta, y este le va a dar el color específico y obviamente de acuerdo a eso se puede clasificar tanto en Graham positivo y en Graham negativo. Cuando es el Graham positivo ya saben que tiene un color violáceo o azulado, mientras si es un Graham negativo es un color rosado o rojo. Esas son las características dentro de esta clasificación de las bacterias. Según su nutrición, las bacterias pueden ser autótrofas, pueden ser bacterias quimioautótrofas, pueden ser bacterias fotoheterótrofas o pueden ser bacterias quimioheterótrofas. Cuando hablamos de bacterias fotoautótrofas, utilizan la luz solar como fuente de energía y sustancias inorgánicas, principalmente el CO2 como fuente de carbono. En cuanto a las bacterias quimioautótrofas, utilizan compuestos orgánicos reducidos como fuente de energía y dióxido de carbono como fuente de carbono. En cuanto a las bacterias fotoheterótrofas, utilizan la luz como fuente de energía y moléculas orgánicas como fuente del carbono. En cuanto a las bacterias quimioheterótrofas, utilizan moléculas orgánicas con fuente de carbono que a la vez utilizan como reactivo en reacciones para obtener energía. Esas son las características de acuerdo a su nutrición. Entonces aquí nosotros hemos visto estas tres formas de clasificación según la morfología, según la composición de la pared celular y según su forma de alimentarse o nutrición. Existen otras clasificaciones de bacterias que toman en cuenta el hábitat o sus componentes bioquímicos y eso nosotros hemos de ver, ojalá nos dé el tiempo en las siguientes clases. Aquí nosotros podemos ver la estructura de una bacteria. Nosotros vamos desde el centro, tienen una estructura, una forma que se denomina un nucleoide. No es un núcleo definido, es una forma, una estructura tipo núcleo. Luego tenemos una membrana plasmática, luego tenemos el citoplasma, tenemos un flagelo que les permite movilizarse o les permiten adherirse, tenemos los pilis, que igual que les permiten adherirse a las paredes en este caso, cuando son bacterias con características de huésped, tenemos el ribosoma, tenemos la cápsula, tenemos la pared celular. Ese es el componente de la estructura de una bacteria. Aquí ustedes pueden ver. La estructura unicelular bacteriana suele ser bastante simple. Las bacterias están formadas por una única célula sin una membrana que delimita el núcleo celular. Por eso se denomina un nucleoide.
y casi sin orgánulos definidos, pero con un núcleo región regular donde se alia el ADN. El ADN es la información genética, en este caso de la bacteria, circular a los procariotas. Y una pared celular de péptidos o glicano que recubre la célula por fuera de la membrana plasmática. Además, frecuentemente poseen pili, estructuras involucradas en el intercambio de material genético entre bacterias, o flagelos para desplazarse en el caso de que sean movibles. Algunas bacterias también presentan cápsulas de estructuras rígidas de protección que se encuentran por fuera de la pared celular. Estas son las características en cuanto a este grupo, prácticamente uno de los primeros grupos de vida que tuvo nuestro planeta Tierra y que datan, por eso son los primeros, las primeras formas de vida que tuvo nuestro planeta desde su formación. De esta manera, compañeros, hemos llegado ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido estas horas de conocimiento con todos ustedes. Les deseo suerte en el desarrollo de sus actividades. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche, un feliz resto de semana y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Gracias, Linda licenciado. noche. Igualmente, una linda Nos noche. vemos, licenciado. Mañana. Gracias, que pase muy bien.